Bienvenidos a mi canal, soy Mr. Cifras y el día de hoy voy a hablar de un transporte que parece un sueño, una utopía, pero en realidad es una necesidad. ¿Te imaginas vivir al sur de la ciudad en Xochimilco y llegar al aeropuerto en 20 o 25 minutos a lo mucho? ¿O qué tal vivir en Atizapán o Tlanepantla? Simplemente te trasladas en una bicicleta, en un scooter, en un taxi y tomas una estación de tren o de metro en Valle Dorado y en 15 minutos estás en Paseo de la Reforma. Te bajas, tomas otro transporte, una bicicleta, te vas por la ciclovía y en 5 minutos estás en tu oficina. Suena un sueño, ¿verdad? Pero es posible. Quédate y descubramos juntos el transporte del futuro de la Ciudad de México. Bien, ahora sí, desde que la Ciudad de México eligió a sus gobernantes por primera vez en 1997 a la fecha, solo se ha planeado y construido en su totalidad una línea del metro, la línea 12. Es decir, que ya han pasado casi 30 años y solamente tenemos una línea del metro. Sin embargo, nuestra ciudad sigue creciendo y más todavía hacia el área conurbada, ¿no? Principalmente hacia el norte y al oriente. Se han construido, sí, líneas de Metrobús que no existían antes, por supuesto, han sido de gran utilidad. Incluso hay 3 líneas de cablebús que principalmente conectan las partes altas hacia algún transporte masivo principal, ¿no? Sobre todo el metro, ¿no? Pero, sin embargo, la parte masiva del metro, lo que traslada el metro y moviliza, y por supuesto la velocidad y las distancias, pues no puede ser sustituido todavía, ¿no? Para ponerte un ejemplo, en el caso de un traslado que tú hagas desde la Ciudad de México, desde el punto norte, vamos a poner un ejemplo, Indios Verdes, hasta el sur, digamos a la altura de Periférico Sur, vía metro, te podrías tardar tal vez unos 45 o 50 minutos aproximadamente en recorrerla de norte a sur. Por otro lado, si tú lo haces en el mismo recorrido, pero en Metrobús, pues obviamente al estar sobre una vía, aunque tenga su propio carril, la va deteniendo los semáforos, el tráfico, las manifestaciones, y pues es una distancia que te puedes tardar tranquilamente hora y media o más, hasta 1 hora 40 minutos, quizá 2 horas en trasladarte de norte a sur, la misma distancia. Eso demuestra que no puedes sustituir la masividad del transporte público de vías como puede ser el metro, metrobús o suburbano. Tan es así que lo hemos visto recientemente con el tren al AIFA. Un tren que se tuvo que construir no por planeación, no existe ni siquiera un plano maestro que haya programado esa línea, sino que se construyó por la necesidad del aeropuerto que se lo colocó en esa zona. Y obviamente los beneficiados fueron los municipios del Estado de México de aquel rumbo, como Tultitlán, como Tecámac, entre otros, que obviamente antes de este tren pues seguramente hacían, y no me dejan mentir, 1 hora y media, 2 horas o más de traslado, y ahora en 45 minutos, unos 50 minutos ya estás en el centro de la Ciudad de México, en Buenavista. Y justamente esa es la idea, ¿no? Te comento, este tren que yo planteo no es nuevo, es algo que ya a alguien seguramente se le ocurrió antes. Han pensado en meterle Metrobús alrededor de todo el periférico, pero pues ya lo hemos visto, ¿no? Ya hay un sistema similar en Guadalajara, hay otro en Puebla. Pues sí ayuda en una ciudad más pequeña, pero una ciudad de 20 millones de habitantes requiere trasladarse mucho más rápido, más eficiente, tener mejor conectividad, entre otras. Bueno, pues sin más ni más te comento, aquí este metro, que meramente es una sugerencia, una idea, una utopía, ¿no? Si tú eres ingeniero seguramente sabes más del tema y me dirás que es posible, que no es posible. Empezaríamos saliendo al nororiente de la ciudad, en los límites entre Ecatepec, Nezahualcóyotl y Texcoco, lo que fue parte del lago, ¿no? En esta zona al nororiente de la ciudad, y recorrería con dirección hacia el poniente, por ponerte un ejemplo. Obviamente la intención es que le dé toda la vuelta a la ciudad a través del periférico, y empezaríamos en este recorrido hasta la siguiente parada, que sería Río de los Remedios. Aquí conectaría con la línea B del metro. Continuamos por todo el periférico, Río de los Remedios, hasta parar en la avenida Gran Canal, en donde tienes conexión con la línea 5 del Metrobús de la Ciudad de México, y además con una ramal del Mexibús que conecta a las Américas hacia el norte.
Seguimos todo el recorrido, nuevamente Río de los Remedios hasta la carretera o la autopista México-Pachuca en esta región que se conoce como San Juanico. Aquí conectas con la línea 4 del Metrobús del Estado de México y con el Mexicable. Continuamos hasta Tlanepantla, en Jesús Reyes Oroles, Ticomán primero antes y después Tlanepantla, en donde conectaríamos con el tren suburbano que va a Laifa. Continuamos todo Mario Colín para incorporarnos a Periférico en Santa Mónica. De igual manera, nos seguimos hasta Ciudad Satélite, posteriormente Naucalpan Centro, 4 Caminos, que tiene conexión con la línea 2 del metro, Ejército Nacional, y ya estamos en Polanco. La siguiente estación, Fuente de Petróleos, que es una de las paradas obligadas que te conectan prácticamente a toda la zona del sector financiero de Reforma, y obviamente pues es una zona caótica en cualquier medio de transporte que te movilices por aquí. De igual manera, aquí en esta estación, por ejemplo, yo sugiero que tengas una estación de scooters, de bicicletas, para que tú puedas simplemente bajar o descender, o si es subterráneo, salir en las escaleras eléctricas, tomar el scooter y te vas por toda la ciclovía que va por Reforma. Así de sencillo, eso sería una buena idea, pienso yo. Después, la siguiente estación, Tacubaya en Observatorio, puede tener conexión, por supuesto. Aquí yo le pongo Tacubaya Observatorio porque, bueno, seguramente habrá ingenieros que digan, no, es más viable meterla de este lado de Observatorio o hacia Tacubaya, ¿no? Pero quedaré en medio de las dos, prácticamente a 800 metros de una y a 500 metros de la otra, más o menos, ¿no? Puedes poner túneles con bandas transportadoras y conectarte al tren Insurgente para ir a Toluca, o del otro lado Tacubaya, donde tienes conexión con 3 líneas del metro, entre ellas la más importante, la línea 1. Continuamos a San Antonio, Barranca del Muerto, la siguiente parada sería San Jerónimo. Aquí ya estás hablando de toda la gente que baja de Magdalena Contreras, donde puedes conectar sin ningún problema un teleférico. Bajas desde Cerro de Judío, si no me equivoco, Lomas de Sabarramé, no conozco tanto esa zona, pero sé que es zona de cerros donde puede y hay un caos, ¿no? Para poder bajar hacia y pasar periférico. Y de ahí puedes llegar, por ejemplo, también en San Jerónimo, el Pumabús. Ya estás a nivel del eje 10 de San Jerónimo, y obviamente llevar a los estudiantes, ¿no? Quienes se trasladaron desde el norte a esta zona, pues imagínate, ¿no? Sería una excelente idea. De ahí nos vamos hasta Pedregal, en Periférico Sur, en la zona del Hospital de Pemex, donde conectas hacia una parte de Padierna. La otra sería en Picacho, donde entras directamente a otra parte de Padierna y Jardines del Pedregal. La siguiente sería Insurgente Sur, donde tienes la salida a Cuernavaca y además conexión con la línea 1 del Metrobús hacia La Joya, y obviamente hacia el centro, hacia Ciudad Universitaria y hacia la Colonia del Valle. Continuamos todo periférico hasta Vaqueritos, en donde podrías tener conectividad hacia toda la zona de Cuapa, una zona que realmente no tiene transporte, le queda retirado todo, pues esa sería una gran conectividad. La siguiente sería Xochimilco, en donde ya tienes el parque ecológico, pero además toda esta zona donde está la UAM Xochimilco y obviamente algunas vialidades de este rumbo. Periférico Oriente, conexión con línea 12, la línea dorada, y obviamente pues a toda la gente que viene de Tláhuac, que viene de más al sur incluso, pues sería un inmediato, la primera conexión o correspondencia en la cual tú puedes abordar y tomar hacia el aeropuerto, tomar hacia Periférico, etcétera, ¿no? Constitución de 1917, y todo ese recorrido que llevo de Periférico Sur desde Constitución hasta Picacho, hasta San Jerónimo, es una zona de muchísimo tráfico, ya sea que vayas en auto, ya sea que vayas peor si vienes en transporte público. En Constitución de 1917, claro, por supuesto, tienes conexión con la línea 8 del metro, pero además también la gente que baja desde la parte alta de Iztapalapa, que baja en el cablebús, incluso hay si no me equivoco, un metrobús elevado, también conecta a esta zona, entonces pues con más razón, ¿no? Toda la gente que viene de este rumbo y demanda mucho transporte en la zona. Puedes descongestionar justamente Constitución. Después tenemos otra parada obligada en Las Torres, en donde pues obviamente todo sigue siendo parte de Iztapalapa, donde hay carencia de transporte, una gran alternativa. La siguiente sería hasta Canal de San Juan, ya prácticamente la salida a Puebla, en donde ya le dimos prácticamente 3/4 partes de vuelta a todo periférico y no son tantas estaciones. Aquí tienes conexión con la línea A
vas hacia Pantitlán o vas hacia Puebla, o si vienes de Iztapaluca, de Chalco, te puedes bajar, tomar aquí el transporte y dirigirte hacia el norte o hacia el sur, como mejor te convenga. La siguiente parada del aeropuerto, a ver, es la parte del aeropuerto que obviamente yo sé que da hacia las pistas, hacia otra parte específica de terreno donde está el aeropuerto. No es la parte principal de llegadas, pero lo puedes ampliar con el tren, que ya tienen un tren interno, conectarlo, o bien crear un túnel, ¿no?, con bandas transportadoras. Son alrededor de 2 kilómetros entre este punto donde además también comienza el Burdo Sucheca, y también pasa una línea del Mexibus que también podría ayudar a desahogar un poco Pantitlán y conecta a toda esta gente de Chimalhuacán y Neza principalmente. La siguiente parada, Texcoco, que básicamente ya sería la penúltima. Esta principalmente es una salida por la cual salen autobuses directamente desde la Tapo, toman esta autopista para ir a Texcoco y algunas partes de Puebla. También, como mera alternativa, este periférico también serviría para desahogar. ¿Por qué? Porque podías retirar a la Tapo de Zaragoza, ahora sí que descentralizarlas y trasladarlas, y en esta zona colocar la Tapo, ¿no?, reubicarla como tal. Y lo mismo puedes hacer con la central de autobuses del norte y mandarla a San Juanico, por ponerte una idea, ¿no? Pero bueno, estos solamente son cuestiones, datos o información que te puede ayudar para poder desahogar un poco más la ciudad hacia el futuro, ¿no?, hacia donde vamos. Y por último, la estación terminal, donde estarán los talleres, que es un terreno bastante amplio, que es el lago de Texcoco, la Cola de Pato, esta zona que prácticamente es, si no me equivoco, terrenos federales. Aquí es donde lo pueden construir sin ningún problema. Lo puedes hacer elevado, lo puedes hacer a nivel terrestre, ponerle pilotes, no lo sé, ya un ingeniero seguramente sabrá más que hacer. Los datos duros que te comento de este periurbano, a ver, sería un recorrido de muy largo, 87.8 kilómetros. Para que te des una idea, el tren suburbano de Observatorio a Sinacantepec en Toluca tiene cerca de 60 kilómetros, si no me equivoco. Estamos hablando de que esto es pues un tercio más, estamos hablando de 30 kilómetros más. Es una y media veces el tren de Observatorio a Toluca, ¿no? 28 estaciones, se comunican 11 alcaldías, y aquí es lo interesante, ¿no?, lo que yo mencionaba, costo-beneficio. 11 alcaldías de la Ciudad de México, 4 municipios del Estado de México, 11.7 millones de habitantes beneficiados, conecta 8 líneas del metro de manera directa. El tren suburbano, por supuesto, para el AIFA también, para quienes incluso no lo toman porque vienen de Santa Fe y les queda más cerca el de Toluca. Esta sería una alternativa, por ejemplo, o las alcaldías Miguel Hidalgo, etcétera, que no viajan tanto al AIFA por la distancia, pues esa sería una excelente conexión. También te conecta con el tren El Insurgente a Toluca, las líneas del Metrobús, 3 líneas en total, 3 líneas de Mexibus, una más de Cablebús, o una de Mexicable, en fin, todas las salidas de las carreteras que yo te menciono, Toluca, Pachuca, Cuernavaca, Puebla y las principales avenidas de la ciudad. Justo por ello podríamos trasladar las centrales de autobuses foráneas a algunas de estas estaciones. Y también, por supuesto, sería conveniente poner en algunas estaciones que se encuentran en zonas de trabajo o zonas de oficina, conexión con ciclovías o paradas de cobici, alquiler de scooters con una tarjeta de movilidad, en fin, opciones para hacer de esto un transporte rápido, eficiente, ecológico y moderno. Podría tener un costo similar al del tren del Insurgente, quizá un 20, un 30% más. Ahora también, para los ingresos, yo pienso, y ese ha sido el gran problema, que de repente todo lo construye o la Ciudad de México o el gobierno federal, pero yo creo que aquí pueden participar 3 entidades, ¿no? Puede tanto el gobierno federal con una parte, otra el gobierno estatal, que también va a ser beneficiado, otra el gobierno de la Ciudad de México, y ¿por qué no? Incluso parte de la iniciativa privada, lo puedes hacer semiconcesionado. Así lo hicieron con el suburbano en un principio. Entonces, digo, ideas ahí están. Falta que realmente quieran tener la intención de hacer las cosas, pero de que se puede, se puede. Bien, es cuestión de voluntad. Tú dime, ¿tú qué piensas? Déjame tus comentarios, si algunas estaciones crees que están de más, si crees que se puede hacer de otra manera. Me encantaría escuchar tu opinión. No olvides suscribirte, dejarme tu like, activar la campanita y te espero en mi próximo video. Hasta la próxima.